Hola, Lu. ¿Cómo Hola estás? Sofi, muy bien, tanto ¿Cómo estás? tiempo. ¿Bien? Muy bien, vos. Bien. Estoy muy contenta que charlemos. Sí, yo Así que también. primero, gracias por sumarte a esta idea de tener esta charla donde nada, me gustaría hablar con vos, mostrar un poco tu historia y conocerte un poco más. ¿Qué te parece? Dale, muy contenta Bueno, de que me hayas invitado. qué bueno, qué lindo. Bueno, primero, mirá, te quiero mostrar. Veo, ya Tengo fue lo mis primero hijos. que vi, ¿eh? Ahí escondidos detrás de los auriculares, el collar, todo lo detecté enseguida, me encanta. Estos los uso literal todos los días de mi vida. Es más, perdí uno caminando en uno de mis trekking y nos pusimos todas a buscarlo y bueno, te acuerdas que te había pedido el repuesto, así que Sí, nada, me encanta, pero que se usen, así que siempre. me encanta que estén en uso. Bueno, Lu, yo te conocí hace un tiempo, hace más o menos como, creo que 4 años, caminando. Me acuerdo que había estado en Casa Foa y crucé y te conocí. Me enamoró Buenísimo. el lugar, lo que habías hecho instantáneamente. Creo que ahí yo me compré este collar, también que lo uso siempre. Y bueno, siempre me encanta saber un poco la historia atrás de proyectos, emprendimientos tan lindos. Eh, Así que bueno, primero querés presentarte, contar un poco lo que haces, que ya te conocen, pero Bien, bueno, soy Lucía Feugas, hago joyería y tengo una marca de joyería de autor que lleva mi nombre, Lucía Feugas, joyería de autor. Te cuento, ¿querés que te cuente cuando empecé? me encantaría que me cuentes Antes, cuándo empezaste. Sí. bien, va a ser todo muy desordenado. eh, que a veces, la verdad es que contar mi recorrido me genera mucho entusiasmo. Entonces, bueno, a veces en este entusiasmo aparecen las ideas como medio desordenadas. Pero primero sobre mis piezas, ¿no? Te hago aprovecho un Sí, segundito y cuento, hay una nota hermosa que le hicieron a Lu en la revista La Nación, después también comparto el link, es muy linda sí. y así que después aprovechamos también y la compartimos. Bueno, contame vos. Dale, gracias. Primero sobre las piezas, que lo que hago yo es joyería de autor, que se diferencia de la joyería fina o la joyería clásica, y son piezas, me gusta llamarlas piezas con alma, piezas con carácter, piezas con historias, con un relato, y yo siempre digo que la joyería es una excusa. Y es una excusa para contar algo, para transmitir algo a través de esas piezas. Entonces vas a encontrar piezas con muchas texturas, con porosidad, piezas algunas más frágiles, otras más rígidas, pero donde se nota el paso de la mano, el trabajo manual. Son algunas joyas que tienen imperfecciones que forman parte de la característica de la pieza, ¿no? Y yo siempre me río que mi fundidor con el que fundo ya hace muchos años las piezas, cuando empezamos a trabajar, me decía, ay Lucía, esta pieza no salió bien, no te la puedo cobrar, salió llena de grietas y tiene poros y tiene agujeros, esta no te la cobro. Digo, no, Oscar, buenísimo, salió impecable, así la quería yo, ¿no? Entonces quizás lo que en la joyería fina o clásica es un error o se condena o es una falla, para mí es justamente lo que hace esa pieza que tenga ese carácter único, diferente y que sea una pieza de Lucía Feugas. Y de hecho quienes vienen al atelier valoran eso y se nota, eso me encanta cuando ya quien elige esta pieza la elige también por eso, porque es distinta y porque tiene esa cualidad que la hace única. Y bueno, yo empecé, Me encanta, me encanta. eso es como lo que más intento como conservar. Y pueden cambiar los diseños y puede haber como el collar que tenés vos, que es distinto al que tengo yo, que en general mis piezas son más, la mayoría son más como con formas orgánicas, vos tenés uno que es más geométrico.
igualmente todos tienen como esa característica que los hace diferentes. Y los diseños, ni hablar, que son míos, que no me importa qué es lo que se usa, qué es lo que está de moda. De hecho, estas son piezas atemporales. Yo tengo este anillo, el anillo París, que es el primer anillo que hice antes de tener la marca. Lo hice para mí como juego, y cuando lo empecé a mostrar, a la gente le encantaba, y hoy es una de las piezas más vendidas. Es atemporal, entonces eso es lo interesante también de estas piezas, que para mí, y por mi forma de ser, a veces es un peligro, porque vos entras a mi página y se van sumando piezas, y las que hice en el 2020 y las que hice en el 2025, y van sumando, cada tanto tengo que ir descartando algunas, pero por una cuestión de que si no es un montón, ¿no? Ya es abrumador, pero bueno, esta idea también de que las piezas se puedan usar siempre, y que no responden a temporadas ni a modas, también me parece como reinteresante, y que las usa desde mi mamá, que tiene 75 años, hasta vos, que sos mucho más joven, no sé tu edad, pero alguien de 42, 30, alguien de 40. Apenas 42 años, apenas 42 bueno, años. Yo también. Recién arrancando. Yo también, 42. Entonces eso también está buenísimo. Totalmente. Esto que vos decías de las piezas únicas, perdón, aprovecho porque quiero resaltarlo, me parece, en este mundo, ¿no? En este mundo de tanta información, en este mundo tan seriado, tan maximizado, esto de encontrar objetos especiales, únicos, que nos hicieron con las manos, creo que es lo que hoy tiene tanto valor, ¿no? Porque va a algo mucho más profundo, absolutamente. A mí me encanta, lo valoro un montón, así que... Bueno, me encanta eso que también se vea y se reciba del otro lado, y cuando recibo ese feedback es como, bueno, misión cumplida. Contame qué fue lo que te despertó. ¿Qué fue lo que despertó? Bueno, ¿cómo empezó tu historia de Lucía, en las joyas, psicóloga? Porque, claro, yo soy psicóloga, trabajé muchos años con mi madre en consultoría de recursos humanos, asesorando empresas multinacionales, haciendo evaluaciones para el ámbito judicial, psicodiagnósticos, como que nada que ver. Siempre tuve como esta pasión por el hacer con las manos, y esta cuestión así creativa. Desde chica yo hacía con las manos, no sé, tenía un pantalón viejo y me hacía una cartera, no sé. Siempre era el poder crear y darle otra oportunidad a las cosas, algo que me apasionaba. Después empecé a hacer como bijú. Y hay una anécdota que cuando se hizo el cambio de la fibra óptica, íbamos con mi mamá caminando por la calle, pasamos por Telecom y estaban los chicos, los muchachos, sacando un manojo de cables de colores, y yo lo vi y le digo, mamá, quiero eso. Bueno, no sé, nos acercamos, mi mamá se acercó, yo tendría 8 años, no sé. Y les pidió esos cables. Le pidió esos cables a los flacos que estaban ahí trabajando. La miraron como, ¿para qué miércoles querés estos cables? Y me fui con una bolsa enorme, llena de una maraña de cables, que después yo los iba clasificando, bueno, y hacía pulseritas con eso. Después nada, cosas que eran unas telas que mi mamá tenía, que tenían bordadas a mano unos canutillos negros, unas piedras de azabache. Yo se las saqué una por una y le hice también una gargantilla que ella la usaba, no sé, para sus fiestas, eventos especiales, y no sé, tendría 10 años también ahí. Entonces como que siempre estuvo ese querer hacer, y bueno, esto fue como un upgrade de ese hacer bijú con cables, con hilos. Y después de trabajar 10 años con mi mamá... ¿no? Perdón, voy metiendo, pero sí. Que presente tu mamá, porque otra mamá apurada, bueno, no pasemos, y ella registró y gracias a... ¿no? Como... Sí, siempre,
y lo recordamos, ese episodio es como que lo tengo además grabado, la escena, yo parada ahí mirándola, por favor, hagamos algo con eso, no me lo puedo perder, esos colores. ¿Te queda algo de ese cable o no? No. Creo que no, ya lo Claro, que quedó, pero bueno. ya está, lo tiré. Forma parte de Pero sí, pero el recuerdo está. Y en un momento trabajando con mi mamá, fueron más de 10 años, empecé a sentir que me agotaba eso, pero no por cansancio, sino porque mi energía no estaba puesta ahí, no me satisfacía, no le encontraba placer. Y ¿viste? Hay personas que trabajan por el ingreso económico, y para mí el trabajar implica encontrarle un sentido superior a eso, ¿no? Y no estaba pasando. Yo sentía que los psicotécnicos que hacía, bueno, los hacía y no pasaba nada con lo que yo estaba haciendo. Me empecé a pagar. Realmente dejé de disfrutar lo que estaba haciendo y era muy buena, me iba bien económicamente, mucho reconocimiento, digamos, los clientes pedían específicamente que determinadas cosas las hiciera yo, es como que... el de afuera, tu vida de afuera se veía perfecto, como tiene el trabajo que quiere, le va bien, ¿cómo lo va a alargar? Me pesaba muchísimo también, para mí no había otra opción más que esa, no me veía haciendo otra cosa más lo que estaba haciendo, porque además también las conversaciones con mi madre eran, bueno, esto después un día va a ser todo tuyo y cuando vos continúes con esto, entonces es como que, entonces ya está, es esto, y de pronto me empecé a sentir como aprisionada ahí. Me costó muchísimo, me costó años entender que podía hacer otra cosa. Cuando realmente hubo un día que dije, puedo hacer otra cosa, no sabía qué, pero puedo salir de acá y necesito salir de acá. Lo hablé con mi mamá ese día, bueno, fue como difícil, pero bueno, hicimos toda una transición de salida de un año, porque imagínate, trabajando con ella durante tantos años recaían muchas responsabilidades sobre mí. Y no sabía qué iba a hacer, pero lo que sabía era que necesitaba un cambio y que necesitaba algo creativo. Hice curso de fotografía, fui como probando distintas cosas, de escritura, que siempre me gustó también escribir. Y un día vi en algún lugar un curso de joyería. Es como que ahí de pronto me reavivaron estos recuerdos de niña haciendo las pulseritas, sentada en mi cama, y dije, vamos a ver de qué se trata. Empecé ahí a explorar, y mi mamá hacía años se había contactado con unas joyeras por otra cuestión, ¿no? Por la posibilidad de un emprendimiento, pero distinto. Entonces tenía algunos datos. Entonces le escribí a quien era como la, no sé, eminencia en joyería de autor, joyería contemporánea, que es María Medici. Bien. Era octubre 2016. Le escribo a María y me dice, bueno, sí. Me dice, perfecto, te puedes anotar para las clases del año que viene, en marzo. No tiene que ser ahora. No, pero bueno, ella ofrecía, a diferencia de otros talleres o joyeros que es libre, ella tenía como una currícula, un programa que empezaba en marzo y terminaba en, no sé, noviembre, diciembre. Pero el taller ya está casi terminado, el de primer año, te sumás al año que viene. Le digo, por favor, tiene que ser ahora, aprendo rápido, hago lo que sea. Le quemé tanto la cabeza que me dejó ingresar en octubre en un grupo que ya estaba empezado, y bueno, empecé en octubre, 2 meses. Era como, cuando vi eso, era, tengo que hacer esto y lo quiero hacer con vos. Así que bueno, ahí arranqué explorando, ¿no? Como hobby, todavía seguía trabajando con mi mamá. Perdón, aprovecho a decir eso, qué importante, ¿no? O sea, ¿te diste cuenta que querías algo más? ¿Te hiciste cargo? Sí. ¿Te hiciste cargo? ¿Lo hablaste? Hiciste una transición también, ¿no?
Y no fue fácil y no fue gratuito tampoco, me costó muchísimo, me costó un montón de dudas y también conté con el apoyo de mi pareja. Cuando yo planteo dejar de trabajar con mi mamá sin saber qué voy a hacer, cuando me iba muy bien económicamente, bueno, también ahí tuve que... Mi marido, mi ahora marido en ese momento, novio, hacelo, sí, nos acomodamos, nos arreglamos. Entonces también para mí fue fundamental contar con su apoyo y confiar en mí, en que la respuesta iba a venir, iba a encontrar el camino. Fue un momento difícil porque realmente yo lo veía gris, lo único que veía era que no quería estar haciendo lo que estaba haciendo, pero no sabía qué quería hacer ni qué iba a hacer, y eso realmente era difícil, porque nunca había hecho otra cosa. Pero bueno, es como confiar en que... Me pasa lo mismo. Confiar en... Tenés los recursos, vas a encontrar el camino. Tardará más, tardará menos, quizás haya pruebas. Creo que también no es fácil decirlo, pero ¿y si me voy a equivocar en el camino? Pensé que era fotografía el camino, primero pensé que era ese, empecé a hacer cursos y eso. Y después, bueno, como que sentía que no es por acá. Bueno, finalmente, bueno, llegué a la joyería como hobby, después dejé de trabajar con mi mamá, pero volví a trabajar como de forma independiente. Después hice lo mismo también en psicología, pero sola. Después, como que no fue lineal. Sí, y no fue lineal. Claro. Y también porque necesitaba ingresos, entonces era obvio. Yo sabía hacer psicodiagnósticos, entonces los hacía, en vez de hacerlos con la consultora de mi mamá, empecé a buscar mis propios clientes. Entonces es como... No fue que dejé esto, chao, y arranqué otra cosa. Fui probando hasta que sí, en un momento en pandemia, bueno, ya después, primero armé mi taller en mi casa, ya cuando esto me empezó a encantar. Digo, bueno, empecé a comprar más herramientas, armé mi tallercito en casa, después fui pasando por distintos talleres, en un momento iba a 3 talleres en simultáneo, en uno porque me encantaba la técnica, en otro porque era una mirada más disruptiva y como más conceptual, otro, bueno, como que cada uno tenía cosas distintas, ¿no? Pero amaba eso, llegaba a la noche, todavía seguía trabajando en cosas de recursos humanos. Llegaba la noche a casa y me ponía a trabajar en el taller hasta cualquier hora. Y uno de los espacios para mí claves, que fue el estudio Joya, que es de Tali Wasserman, que Tali también me acompañó muchísimo, no solo en enseñarme, sino me ayudó a que me anime a armar algo con esto. Y me acuerdo que era... tuviste una persona afuera que también te... Sí, yo iba a los talleres y para mí es como que le hacía alguna joya a mi mamá, a mi suegra, amigas, las regalaba. No me animaba todavía a venderlas, ¿no? ¿Cómo voy a vender esto, no? Y como cierta vergüenza también por vender algo que hice yo, que lo hice quizás en el taller de mi casa, como no me animaba todavía a llamarlo emprendimiento, era un hobby. Y en el taller de Tali ya era octubre de 2018, venía el Día de la Madre, vamos a hacer una feria del Día de la Madre. Lu, tenés que tener un logo. No, pero ¿cómo voy a tener? Basta, como no des más vuelta, yo como así con mis inseguridades, ¿quién va a querer comprar lo mío? ¿Quién? Basta, armate el logo. Bueno, una amiga me armó el logo y empecé así. Ese día de la feria vendí creo que una pieza. Vino mi mamá, me compró, vino una amiga, me compró, pero una persona que no me conocía. Bueno, la primera venta no conocidos, era un montón, alguien te estaba validando. Me acuerdo cuánto lo cobré, me acuerdo
todo, y me acuerdo que después fuimos a festejar con mi marido esa primera venta y fue espectacular. Alucinante. Bueno, como que ahí empezó y después, bueno, fue creciendo. Después, bueno, armar la cuenta de Instagram, porque no tenía Instagram, nunca fui muy de las redes sociales, porque no me gustaba la exposición, pero lo armamos y después era el famoso promocionar publicación para que llegue a más personas, que también me costaba exponerme, me costaba como invertir, que hoy también entendí que es una parte importante, invertir en lo que sea, en herramientas, en el espacio, en conocimientos, en publicidad, en mí, pero el crecimiento, si no invertís, es muy difícil que llegue el crecimiento. Sí, y ahí sí, con el apoyo muy fuerte y el estímulo de mi pareja, siempre que me... Desde que yo seguía teniendo el taller en casa, el showroom en casa, venían las clientas a mi casa, y después, bueno, en pandemia, mi marido me dice que había un local en una galería a una cuadra de casa, alquilemos. Yo, no, ¿cómo voy a...? Para mí siempre era como miedo al crecimiento, miedo al ir un poquito más, y él siempre lo hacemos, si no, volvemos para atrás. Si no, volvés a casa. Bueno, claro, una vez que probé el sacar el taller de mi casa, después, bueno, después me mudé a uno más grande, pero todos esos pequeños pasos y como también pequeños logros, muy satisfactorios. Lu, grandes logros. Sí. Logros. O sea, bueno, sí. me siento muy identificada porque yo tenía este emprendimiento, Luna Ratón, también de productos. Sí. Después ahora recuerdo, pero me acuerdo de ese momento, claro, a mí me gustaba mucho, pero no sentía como que me gustaba, pero en el fondo era una etapa, no era para siempre. Entonces ese salto yo no me lo animé a dar, pero porque sentía que no... Llegó ese momento de decir, vas a poner tu local, vas a poner tu fábrica o vas a seguir así, ¿entendés? Y ahí era la decisión de decir, no, por ahí este no es mi camino, pero fue también, si hubiera sido, la verdad que tener el coraje y toda la red y demás para poder hacerlo y la decisión propia, me parece que es hermoso, porque cuánta gente o cuántos emprendimientos quedan así por no animarse a más, ¿no? Por no apostar. Sí, es que hay una traba ahí muy importante, en que a veces es no confiar en que voy a poder hacerlo, a veces es Total. Miedo a no poder abarcar eso más grande. Yo soy en general me cuesta mucho tomar decisiones. Una vez que arranco, después sigo, ¿no? Pero el momento de salir de donde estoy, donde están bien las cosas, para pasar a un modelo distinto, a mí me cuesta muchísimo. Y ahí la verdad es que yo le agradezco a mi marido, porque él es como que siempre constantemente impulsándome y alentándome a probar algo distinto, a ir un poquito más, sin meterse en mi negocio. Es simplemente como, dale, probá, vos podés, y quizás a veces lo que uno necesita es eso. Y ¿te vas a equivocar? Sí, te vas a equivocar. Obvio. Y quizás en algún momento los números no cierran, y bueno, no cerrarán, pero nos arreglamos. Probaste. Que además es eso, probaste. ¿Cómo después, si no... primero no hay forma de saber que va a funcionar, pero si no lo haces tampoco sabes si te puede ir mejor, si podés hacer algo distinto. Y la vida es esta, ¿no? Y la vida es esta. Y ahí también tengo de modelo a mi madre. Ella psicóloga, pero ella empezó con clínica, después a los 40 años ella se reconvirtió y empezó a trabajar con empresas, y hoy con 75 años ella sigue trabajando y sigue reconvirtiéndose y sigue creando productos nuevos y sigue pensando, no, bueno, esto no, ahora, ¿sabés qué? Quiero hacer algo distinto con
y sigue, entonces no se agota, y eso yo lo vi siempre. Y mis padres, ambos independientes, mi papá abogado, mi mamá psicóloga, entonces también es como que de chica yo veía como este trabajo no de oficina, de 9 a 18, con un ingreso todos los meses el mismo. Yo veía esto, sí, que había veces que se trabajaba más, se trabajaba menos, horarios que cambiaban, modelos que iban cambiando, y lo vi siempre viví eso en mi infancia, ¿no? Pero sobre todo tuve y sigo teniendo el modelo de mi madre, que se sigue animando a cambiar, y que está perfecto eso, y me encanta, y me sale naturalmente, y no me imagino haciendo algo que no disfrute. Y el cuestionarme me parece también clave eso, porque quizás ahí sí es diferente a mi papá, que él es abogado, toda la vida fue abogado y lo hizo como más o menos de la misma manera, como con un mandato. Y el poder preguntarte, hacer una pausa y decir, estoy bien donde estoy, me gusta esto está alineado con mis aspiraciones, con mis anhelos, con mis deseos, o no, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Porque después en la vida, en lo personal también, después sí, llegó los vínculos con la maternidad, quiero ser madre, no quiero ser madre, o sea, nada de lo que hice fue como que pasó, todo nació con una pregunta. Bueno, a veces quizás me pregunto demasiado, ¿no? Pero me parece tan importante poder despegarte un segundito y hacer como esa pausa. Me parece hermoso, totalmente. Como reflexionar si es lo que queremos. A mí una de las cosas que bueno, también soy emprendedora, así que buscadora, ¿no? Pero sí. y pregunto y reflexiono, pero en este afán, y esto tiene mucho que ver con la filosofía que quiero acá en FUS, es esta pregunta poderosa, potente, que nos habilite a más, ¿no? Que nos habilite a más, que nos habilite a más. Lo que estoy haciendo me gusta, lo que estoy haciendo me gusta, pero no me da plata. ¿Cómo hago para darme una vuelta? Me gusta, pero no va con la vida que quiero tener, porque quiero una vida con más tiempo, porque quiero una vida de esta forma. O sea, animarme a preguntarme, ¿no? Porque los trabajos tienen que ser así. Totalmente. No, el trabajo no puede ser divertido, ¿viste? O sea, tantas cosas. El trabajo no va con el placer va aparte. O sea, animarnos a preguntar, animarnos a hacer cosas diferentes, animarnos a decir esto que para todo el mundo está buenísimo, para mí no. Para mí no. Vos decías, como todo el mundo veía tu carrera perfecta de psicología, con tu mamá ya tenías como capaz la marca, ibas a poder. Sí. ¿No? Sí, eso fue todo un tema. Después mi mamá un día me dice, ¿y cuando yo no esté, qué va a pasar con esto? Y bueno, no sé, pero ya no me puedo hacer cargo yo de eso. Y también yo trabajé un tiempo en orientación vocacional, y esto también me ayudó mucho a mí en las decisiones que tomo en la vida. No decidimos para siempre. Tal cual, no es para siempre. La carrera que elijo no es para siempre, o sea, sí, siempre voy a ser psicóloga, pero la actividad que elijo no es para siempre. Ahora estoy haciendo este emprendimiento, tengo este negocio de joyería, no es para siempre, o no es para siempre de esta manera. La relación con una pareja no es para siempre de esa manera, uno va reconvirtiendo, renegociando constantemente. Aprendiendo, cambiando, y es lo interesante, incorporando nuevas cosas, y lo que funciona en un momento deja de funcionar en otro, y lo que me hace feliz hoy no es lo que me va a hacer feliz en un futuro. Bueno, yo fui madre, tengo una hija de 1 año y 9 meses. Proceso de maternidad muy deseado, que
duró mucho, con tratamiento y mucho tiempo de tratamiento. De búsqueda. Que fue de búsqueda y fue como muy interesante porque iba en la búsqueda de maternidad en paralelo al crecimiento de mi marca, ¿no? Entonces como que para mí están como muy de la mano esos dos procesos. Es re emocionante el lugar, pero, es muy emocionante. O sea, te escucho y es muy hermoso. Perdón. Y de hecho me pasaba, hago un paréntesis, pero me pasaba que empezaba a hacer piezas que de pronto tenían que ver más con mi proceso de búsqueda y lo llevaba después a eso a mi sesión de terapia, ¿no? Entonces como por eso digo que para mí la joyería fue como un canal también para expresarme y para poner, para plasmar emociones, sentimientos que a veces no se pueden poner en palabras, porque cuando yo estoy creando, hay distintos procesos, este es mi proceso, ¿no? Pero mi proceso, yo no armo un bosquejo de lo que quiero hacer y después lo armo. Yo a veces meto las manos y empiezo y van pasando cosas y quizás parto de una idea, pero después me voy sorprendiendo en el camino como van pasando otras. Metáfora también de todo este proceso y de la vida, ¿no? Total. Pero va pasando eso y entro en un estado donde que yo soy muy mental, muy analítica, muy de pensar todo, de preguntarme, de cuestionarme. Cuando estoy haciendo es otra lógica, es la lógica del hacer. La cabeza a veces como entra como en otra dimensión y estoy muy metida en eso y van pasando cosas que a veces me sorprendo con lo que aparece. Y sí, a veces de pronto hay formas recurrentes y me acuerdo de llevarlo a terapia. Estoy de pronto haciendo unos nudos, unas cosas, y bueno, era como yo me estaba sintiendo. O estaba haciendo cuencos. Y eran también esta necesidad de todo este proceso de búsqueda. Mil anécdotas de cómo las piezas que van surgiendo a veces surgen de un estado muy muy profundo. Sí, que a como veces primitivas, ¿no? Sensaciones como sí, muy, emociones como sí, la maternidad, sí, anidar, ¿no? Buscar, sí, o las dificultades, si vos decías, los nudos, ¿no? Como... Sí. Entonces, bueno, para mí eso fue, iba a decir como un escape, no sé si un escape, pero sí un recurso hermoso para poder transitar un momento muy difícil, fueron como 6 años de búsqueda, con todos sus altibajos, un proceso emocionalmente también muy complejo, y poder tener ese espacio creativo a mí también me salvó eso. Y tengo ahí como piezas o proyectos de piezas que surgieron en esa búsqueda. Bueno, es muy interesante también ver todo eso. Yo te iba a decir algo y me olvidé que te iba a decir, pero ya me voy a acordar. Después tengo también estas piezas que las hice a partir de puntillas que eran de mi abuela cuando estaba en este taller que te digo que ya estaba empezado, el de María Medici. Ella nos comparte una técnica que consistía en convertir en metal materia orgánica, y que pueden ser ramas, hojas de árbol, papel y telas y puntillas. Entonces dicen, fíjense si encuentran alguna puntilla, algo. Entonces le cuento a mi mamá. Saca mi mamá de su placar una caja gigante que era de su madre, que había estado ahí como más de 40 años guardada, repleta de puntillas. Estaba la puntilla que usó en su vestido de novia, me dijo, toma todo esto. Y hoy son piezas que hago en la pulsera Ana por mi madre, que cuando me quedé sin la puntilla del rollito empecé a recortar el vestido de mi mamá, después hice un molde de eso, pero
Entonces también está toda esa carga, esa historia, y para mí, yo a mi abuela materna no la conocí nunca, entonces siempre digo, es como que la conocí a través de las puntillas y poder después como dejar su legado en estas piezas que inmortalizan ese recuerdo, y que mi mamá por alguna razón guardó esa caja durante tanto tiempo, esperando, como que esas puntillas estaban esperando una segunda oportunidad, ¿no? Es impresionante, bueno, me encanta, muy emocionante, a mí la verdad me que es encanta una locura. trabajar con eso. Entonces como Lindo, que ¿no? por eso es como que para mí el poder contar cosas con mis piezas es interesante, y eso habla de mí, mi necesidad, entonces de esta búsqueda que tuve siempre, el encontrar algo que me permita expresarme, expresar algo mío. Yo te estaba diciendo esto de que no elegimos para siempre, entonces que eso me parece muy importante. También me pasaba que empecé haciendo piezas y después, bueno, algunas piezas formaron parte de la Lucía que empezó, y hoy son otro tipo de piezas las que me representan a mí, representan a la marca. Pero lo que me parece muy importante, que a mí desde, no sé, cuando mudé el local, o me mudé yo, o todas las decisiones que he tomado en la vida, que me cuesta tomar decisiones, siempre me tengo que recordar, no es para siempre, no es definitivo. No es definitivo, o sea, si termina siendo definitivo, genial, pero no tiene por qué serlo. Puedo elegir cambiar. O sea, a veces uno le pone una carga enorme a las cosas. Cuando hacía estos procesos de orientación vocacional, también los hacía muy a mi manera. La carga que una persona de 17, 16 años tiene, pensando que tiene que elegir lo que va a hacer el resto de su vida. Imagínate si a los 17 años tenés que decidir para tus 50 años. No, elegís por dónde arrancar el camino, elegís por dónde empezar. Entonces es eso. Es espectacular, es así. Yo también lo pienso mucho hoy en este mundo de todo instantáneo, y de repente tenés que pensar qué querés hacer, y de repente decir, pará, divertite, probá lo que hiciste vos, experimentá. Sí. Hoy será una cosa. Lo importante es estar en la búsqueda, tomárselo con responsabilidad, ¿no? Por supuesto, pero sí tener la carga esta de... No tener la carga esta de para siempre. Lo voy transitando. Sí. Me parece hermoso. ¿No te puedo hacer una poder pregunta? Ir... Antes de... Sí, obvio. No, sí. Perdón. No, y poder animarte en el camino a ir cambiando, y conectarte con otras personas, porque también es importante, yo soy más introvertida, me cuesta más a mí el salir a buscar como alianzas, pero las veces que lo puedo hacer, o el hablar con alguien de lo que estás haciendo, y siempre aparece como alguien que te puede ayudar de alguna manera también, y me parece también eso como importante. Absolutamente. Me gusta como, no sé, te escucho decir que como que sos tímida y que por ahí, y a la vez te animaste a poner tu nombre en la marca. Muy valiente, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Eso, le di muchas vueltas al nombre. Es muy gracioso que después terminó con mi nombre, ¿no? Pero por eso, muy valiente. Porque las piezas hablan mucho de mí y de mis procesos y de mi historia, y hay historias que yo quiero contar, y me pareció que no había nombre ficticio que reflejara eso. Entonces sí, las joyas son Lucía Feugas, versiones de Lucía Feugas, y de las tantas historias que tengo ganas de contar, que pueden que otras mujeres pueden también sentirse identificadas con esas historias.
Me encanta. Lu, ¿te puedo hacer una pregunta? Cuando Obvio. soñás, ¿cuál es tu sueño más? ¿En qué soñás? ¿Qué quiere hacer Lucía Feudas? O sea, ¿cuál es su sueño enorme? Bueno, qué linda pregunta. Siempre estuve como muy como dividida entre, ¿viste?, maternidad, trabajo, como si fueran incompatibles, ¿no? Mi búsqueda de maternidad empezó a los 34, 35 años. Podríamos decir tarde, ¿no? Para lo que en general Sí. el deseo se Tenemos despertó en ese momento. Tenemos esas... El deseo se despertó en ese momento, porque yo estaba también en ese momento trabajando, como con este, en ese momento era el proyecto, mi afán como profesional y de crecimiento profesional, y yo sentía que esto otro quizás interfería, ¿no? Entonces como que hoy veo que no interfiere, ¿no? Que van de la mano. Sí lo hace distinto, Obvio. ¿no? Pero Sí hay que reinventarlo, sí hay que amalgamarlo. Sí, totalmente. Y tuve que hacer un montón de cambios. Hablando de los cambios, las piezas las hacía yo con mis manos todos los días en el taller. Pero bueno, después me voy de vacaciones, el taller se cierra. Tengo turno médico, el taller se cierra. Entonces, bueno, después tengo un montón de pedidos y no doy abasto y tengo que demorar las entregas. Entonces, bueno, después sumé a otra persona. Hoy los diseños son míos, pero tengo a alguien que los hace. Y yo después veo, esto está bien, esto le falta brillo, esto le falta así, esto la formita en realidad es asá, pero tengo a alguien que está trabajando conmigo. Tercericé también la comunicación en una agencia de marketing porque yo no podía estar sacando fotos, subiendo el contenido. Entonces, bueno, como que fui también tomando esas decisiones que me costó porque, entonces deja de ser Lucía Feudas. Porque claro, antes yo hacía todo y tenía como mi impronta. Pero bueno, también decisiones que fui tomando en el camino para poder ser una madre presente, disfrutar tiempo con mi hija. Yo tengo muchos deseos de que mi marca siga creciendo y que llegue a todo el mundo. Y también, y hago acá un paréntesis, el poder hablar de las ambiciones sin vergüenza, ¿no? Porque en el mundo artístico, y ponerle que donde estoy yo, también cuando empecé con los talleres y empecé también presentándome a concursos, es como si el cobrar más por tu pieza o más o menos, o es como si estuviera mal visto. Muchos joyeros que empiezan que el costo, solamente calculan el costo de la pieza, por ejemplo. No, hay tantas otras cosas además del costo del material, digo. Y ponerle un valor a tu pieza, y al principio me daba vergüenza un poco eso. Después, bueno, también perderle el miedo a eso. Y en general, sí quiero ganar plata con esto, obvio que quiero ganar plata y quiero que me vaya bien y quiero poder hacer los viajes, me encanta viajar y quiero poder hacer los viajes que se me canten y hacerlos con los ingresos que me da mi trabajo, y quiero que sea una marca reconocida, y tengo ambiciones con eso, y poder decirlo también sin vergüenza. Eso me parece como que hay cierto pudor, o que las cosas tienen que suceder mágicamente y de pronto no sé, a mi marca le va re bien, pero bueno, no es algo que, no sé, como que sí, quiero que le vaya bien a la marca, quiero que me vaya bien a mí, y tengo ambiciones. Yo hoy mando piezas a todo el mundo.
a través de una plataforma que se llama Etsy, pero bueno, tengo un proyecto ahora de salir de esa plataforma y de quizás armar algo un poquito más profesional para lograr que mis piezas lleguen afuera. Y me encanta, tengo una clienta en Nueva York que ama mis piezas y todos los meses me compra un montón de piezas, y ella es ex joyera además. Y bueno, le encanta, y quizás afuera, yo ahora de hecho estoy en este momento en un hotel a media cuadra de mi local, que es un hotel muy lindo que se llama Casa Lucía, justo. Vienen muchas clientas de este hotel a mi local, y siempre el feedback es, no sé, de la brasilera, de todos los lugares del mundo. Esto no se ve afuera. Entonces, y vienen y regalan, y poder saber que mis piezas están recorriendo el mundo, en distintos lugares del mundo, me emociona, me enorgullece ese crecimiento. Entonces, para mi marca sueño con eso, sueño seguir creciendo y llegar a distintos lugares del mundo, y que personas de distintos lugares del mundo elijan estas piezas. Para mí es espectacular. Y bueno, después en lo personal también, que es como crecer en todo sentido, ¿no? Porque creo que también cuando el emprendimiento crece, una crece. Crecer como madre, ver a mi familia crecer, también poder conjugar eso, que es un desafío enorme, es como que no sea uno en desmedro del otro, porque me encantaría que puedan ir de la mano, ser una madre presente. De hecho, yo te dije, ahora en un ratito tengo que ir a llevar a mi hija al jardín, y me encanta llevarla, me encanta ir a buscarla. A veces voy yo, a veces va mi marido, pero bueno, estamos siempre ahí, y me parece una parte hermosa también de la vida, y poder conjugar esas dos cosas me parece hermoso. Es hermoso, Lu, y es inspirador. Es un poco esto, ¿no? Como animarnos a desafiar cosas que pensamos que tendrían que ser de determinada forma, o esto volviéramos a decir, si querés ser mamá, entonces, ¿no? Como tenés que resignar. Total. Claro, porque no es resignar. Bueno, a veces sí hay que resignar algo, ¿no? Pero obvio, elegir. Pero podemos pensarlo. Pero en cada elección hay una elección. pérdida. En cada elección perdés algo y ganas otra cosa. Y algo en preguntarme, que yo te digo siempre, hay algo que a mí me ayudó mucho cuando yo, sin ser madre, sentía que iba a perder mi libertad, que iba a extrañar mi libertad, y que, no sé, con mi marido viajamos muchísimo y nos encanta viajar, y que no íbamos a poder viajar más. Y hay un error ahí en que cuando uno cambia de estado, madre, emprendimiento, lo que sea, aparece algo nuevo, inimaginable en el estado anterior. Es como, sin ser madre, no podía yo imaginarme cómo me iba a sentir. O sea, bueno, se podía imaginarlo, pero lo que aparece, de pronto las prioridades se reconfiguran completamente. Y cuando nació Catalina, mi vida cambió por completo, y mis prioridades se redefinieron naturalmente, y los viajes, que no dejamos de viajar, con ella chiquita seguimos viajando, y los viajes cambiaron, y lo que antes de ser padres podíamos pensar, veíamos otra pareja y decíamos, una familia, decíamos, qué fiaca, mirá toda esa dinámica con el chico, qué bueno que ahora somos nosotros dos solos, que viajamos más livianos. Sí, hoy puede ser que antes viajábamos más livianos, pero la satisfacción que nos da viajar con ella, ser tres, con todos los bártulos, yo no la podía imaginar. Lo pensaba como una pérdida en ese momento, como que iba a perder algo, pero no.
se incorporó otra cosa y se reconfiguraron las cosas. Entonces, bueno, nada, eso. Nosotros hoy, el poder seguir viviendo la vida, disfrutándola, viajar, disfrutar de la pareja, disfrutar de la familia, disfrutarnos. Yo con mi marido estamos hace muchísimos años y fuimos creciendo juntos, nos recibimos juntos, o sea, cada uno en lo suyo, pero es como estoy desde los 21 años con él. Entonces, como a mí también me emociona ver cómo yo crecí como a su lado también y acompañada por él, y de pronto hoy somos padres y éramos 2 niños cuando nos conocimos y tenemos esta familia, y bueno, y es hermoso ver cómo todo va creciendo, va cambiando, se va reconfigurando, y me parece que eso es lo importante, como esto, no quiero ser redundante o repetitiva, pero cada etapa tiene sus cosas distintas, y poder ver y preguntarte qué querés para cada etapa y animarte a hacer los cambios que son para esa etapa, no sé, me parece que también ahí está un poco no te digo la clave, pero sí la magia. Sí, eso. Me gusta esa bueno, palabra. Porque me parece que... ¿Te gusta? Sí, uso me mucho la palabra magia. A mí me gusta, o sea, me encanta escucharte porque me parece que necesitamos muchos más testimonios de mujeres así, ¿no? De mujeres que se animan a pensar, esto es todo, ¿no? Que se animan, y de verdad me emociona porque esto es todo, decir, esto es lo que voy a hacer, el psicotécnico, que esto es todo, pero eso es todo, para la de al lado es un montón. Porque vos estás diciendo que no a asegurarte un trabajo con tu nombre, con una trayectoria. Esto es todo, esto no me llena. Sí. ¿No? Y de repente decir, no, voy por algo propio, de cero, arrancando de cero, ¿no? O algo distinto, porque a veces no es voy por algo más, voy por algo distinto. Claro, voy por algo otra distinto. cosa. Y de repente decir, bueno, y la maternidad me va a poner en jaque el emprendimiento que me costó hace 8 años y voy a perder. Sí. No, la voy a resignificar. Sí, son decisiones. Bueno, esto no, esto sí, capaz que este viaje no, capaz que este viaje sí, capaz que este destino sí, capaz que como rediseñar. Totalmente. Pero es como una mirada mucho más como positiva y habilitadora, ¿no? Como esto sí se puede de esta otra forma nueva. No, capaz que viajando con una mochilita los dos recorriendo 18 países en 15 días, no. Pero Totalmente. Sí poder viajar, ¿no? Y bueno, a mí me pasa bastante eso, a mí también lo que más me gusta en la vida, una de las cosas que más me gustan es viajar. Y también empecé a pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer para viajar? Tengo 3 hijos, ¿cómo puedo hacer para viajar con mis hijos? No, ¿cómo vas a viajar con 3 hijos a tal lugar? Bueno, ¿cómo lo podemos buscar? ¿Cómo lo podemos hacer? Y en el momento que lo hiciste y que ves la cara de ellos, lo que le llama la atención a cada uno, los comentarios. Ahí cómo descubren ellos el mundo también, verlos descubrir el mundo. No tiene palabras. Tal cual, que los viajes quizás ahora buscas, bueno, un destino que tenga, o un lugar que tenga, no sé, servicio de salud, donde, bueno, si les pasa algo, poder fuere, ¿no? Estar ahí cubiertos, ¿no? Pero, sí, totalmente. Lu, en cuanto a... Sí. Me hablabas de tu sueño, ¿no? Y otra pregunta que me gustaría hacerte, que me parece que por ahí también puede inspirar mucho, es ¿cuáles son, o puedes definir algún gran desafío que tengas? Bueno, muchos, pero pensando en esto, ¿cuál fue el momento como de desafío que tuviste que tomar decisiones para hacer la Lu de hoy? Hay ahí algunos. Ahora, primero, no quiero que sea cliché, pero emprender en Argentina es un gran desafío. Ya lo creo. Es un gran desafío. Es enorme. Es enorme. Ahora, ponele en enero, a mí me pasaron de monotributo a responsable inscripto. Y todos los desafíos, sí. De pronto los gastos se incrementan muchísimo, y eso es el estar constantemente viendo cómo mantengo la calidad, pero cómo bajo costos, cómo
¿puedo trasladar este gasto extra a los precios? No, porque el contexto no lo permite. Entonces, como constantemente haciendo malabares, constantemente. Eso ya Argentina no facilita la vida del emprendedor y te obliga a ir siempre un poquito como poniéndote creativa en maneras de hacer las cosas, ¿no? Porque es muy difícil. Sí, sí. Para mí los desafíos fueron el tomar la decisión de traer manos que no eran las mías. Eso fue enorme, porque para mí Lucía Feugas eran las manos de Lucía Feugas. Entonces, ¿cómo voy a vender algo que no hice yo? O sea, con mis manos, lo diseñé yo, pero después, ¿cómo? Y cuando entendí que, primero, el crecimiento no era posible, también me pasaba con los psicotécnicos, es como, si yo quiero multiplicar mis ingresos, ¿cuántos psicotécnicos puedo hacer por día? ¿No? Si quiero escalar, ¿cómo hago? Quiero claro, crecer hay un porque tope quiero ahí. Quiero crecer. Hay un tope. Entonces, eso, el animarte a decir quiero crecer no está mal, no es mala palabra. De vuelta, necesitamos más mujeres que digan eso, ¿no? Sí, y es como, Sí. ¿por qué nos da vergüenza decir que queremos crecer y queremos ganar más plata? Bueno, el tomar esa decisión lo tuve que mirar distinto porque que haya otras manos no quiere decir que no sea yo, porque además yo sigo estando ahí, no solo que los diseños son míos, sino que no es que me desentiendo. Pero bueno, eso fue clave para mí. Animarte a delegar. Animarme a delegar, que no hay crecimiento posible sino el salir todos estos pequeños cambios que me hicieron crecer, que en un primer momento los veía como que los viví como con temor, el sacar el taller de mi casa para mí era comodísimo. Hoy digo, por suerte puedo salir de mi casa y después volver. Después alquilé un lugar más grande, todas esas, el confiar en que sí me va a ir bien y voy a poder pagar esto. La exposición también, a mí me daba mucha vergüenza mostrarme en redes, muchísima vergüenza. Después le fui tomando un poco el gustito. Hoy, que también seguí delegando. Antes, está bien, delegué las manos, pero seguía siendo yo la que escribía los posteos, la que subía el contenido. Bueno, hoy tengo ayuda con eso porque no puedo, no puedo estar sacando las fotos, haciendo todo yo. Porque por ahí, eso, aparte, tu valor no está ahí, ¿no? También entender y eso. además, ¿Dónde vale la pena invertir tu tiempo, no? También. Totalmente. Eso, y además, el entender que otro me puede traer algo también valioso que yo no me imagino, porque bueno, yo lo pienso, sino dentro de mi lógica de pensar. Y viene alguien con una propuesta distinta y digo, mira, no se me había ocurrido, está bueno, dale, probemos eso. Porque también eso me parece reinteresante. Creo que los desafíos fueron el delegar en todos los sentidos, fue para mí clave. Se perdió algo también y se ganó otra cosa. Con todo lo que uno hace, siempre. Invertir, que también al principio me daba mucho miedo. Invertir en pauta, invertir en herramientas. En un local nuevo, en un costo fijo, ¿no? O sea, sí. Claro. Invertir es como, ahora ya está, ya lo destrabé eso, pero al principio cada vez que se presentaba como una posibilidad, oportunidad, no, ¿cómo voy a gastar eso? No es gastar, es invertir, eso va a volver y si no vuelve, bueno, yo siempre nos reímos con mi marido, que una vez le dije, bueno, la plata se regenera. Que es confiar en que se va a regenerar, es confiar en que
van a venir ventas, en que voy a poder generar algo. Yo siempre trabajé independiente, aun cuando trabajaba con mi mamá, lo hacía como por resultados y después con el emprendimiento. Entonces nunca en mi vida tuve un sueldo fijo. Creo que mi primer trabajo como recepcionista en un lugar. Sí, sí. Después como que nunca trabajé con un sueldo fijo. Que tampoco es fácil eso. Y todos los meses pensar, cuando no tenés algo asegurado, no sé, yo quizás en algún momento sí tenía un fee para algún cliente que sabía que todos los meses iba a ingresar eso, pero cuando no tenés eso asegurado con una marca, por ejemplo, es como que todos los meses es volver a cero y cómo va a ser este mes. Y eso tiene como una adrenalina y en estos momentos de contexto tan crisis argentino y difícil, es como que es un montón también eso. Y no sé cómo va a ser este mes. ¿Podré pagar los gastos fijos? ¿Llegaré a mi punto de equilibrio? Bueno, y es confiar en que lo voy a hacer, y si no llego voy a buscar la manera de hacerlo y me reinventaré una vez más. Claro, y si no también pensar, ¿no? También, o sea, de dónde vengo y en dónde estoy. Y todo el tiempo que sí pude, todo esto que pude, que sí se pagaron los alquileres, sí se pagaron, ahora mis joyas están acá, y de repente, ante una determinada necesidad puntual, buscar las herramientas para poder lograr eso que falta, ¿no? En la búsqueda. Sí. Luego, bueno, ya vamos una hora. Quería cerrar con una pregunta más, si querés. Si le tuvieras que decir algo a esa Lu que está arrancando hoy, ya con este camino recorrido, viste, siempre a veces cuando estamos arrancando, el miedo o la incertidumbre, ¿qué le dirías? Confía y anímate. ¿Qué es eso? Que vale la pena. Sí. Bueno, me encanta, te agradezco un montón. Es hermosa tu historia, me encanta, tendría 1000 preguntas más para hacerte, pero me parece tan valioso esto, ¿no? Como poner en juego las decisiones, animarse a preguntarnos lo que me servía hasta ayer, capaz que no me sirve hoy. Eso, tal cual. Y buscar las herramientas, buscarlo, confiar no desde le tiro a la pileta sin nada, sino que de cómo con una decisión y con una reflexión, cómo puedo buscarlo, ¿no? Y así... Sí, con un mínimo plano o algo, sí. Sí, con una estructura, con un plan y con la intención, ¿no? Así que... Bueno, Sofía, mil gracias. Me encantó. Te quiero agradecer muchísimo, Lu. Gracias, de vuelta. Ya nos veremos en vivo y en directo en alguna vueltita por Buenos Aires. Dale. ¿Venís cada tanto? Sí, voy cada tanto. La próxima Dale, que me te paso espero a la visitar. próxima. Bueno, un abrazo enorme y que sigan mucho los sueños, y quiero ver a Lucía Feugas en todas partes. Ya lo vas a hacer. Dale. Un abrazo. Gracias, Sofía. Chau.